¿Qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por conectarte a nuestro servicio de hoy martes. Estamos muy emocionados, estamos contentos de que seas parte de esta experiencia, de este servicio en línea. Esperamos que desde ya te puedas despejar de todo lo que está ahorita en tu casa, que hoy por favor te concentres en este momento, en este servicio, que desde ya estés emocionado para descubrir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que como estás, te invito a que te puedas sentar un ratito, que puedas inhalar y luego exhalar aire, tratar la manera de olvidar todo lo que está pasando a tu alrededor y que sea un momento en el cual nos concentremos con Dios y así con esa actitud que estás ahorita relajado, te invito a que cierres tus ojos y vamos a iniciar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has regalado. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque cada día podemos ver tus bendiciones, podemos ver tu rostro, Padre Celestial. Estamos agradecidos, mi Dios, por todo lo que tú nos das. Oramos, Padre Celestial, para que sea tu voluntad, mi Dios, en nuestra vida de todos los días. Gracias, mi Dios, por ser parte de este servicio, mi Dios. Te dejamos a ti el tiempo, mi Dios, que podamos escudriñar nuestro corazón, Padre Celestial, cantarte, alabarte, adorarte, mi Dios, simplemente a ti, Señor Jesús, con un corazón agradecido, mi Dios. Gracias por este servicio, mi Dios. Lo encomendamos delante de ti, mi Dios, en tu nombre. Amén y amén. Y así con esa actitud de reverencia hacia Dios, te invito a que juntos compartamos este momento especial con Angeli. Buenas noches a todos. Qué bueno que se pudieron conectar hoy con nosotros. Pues hoy, el día de hoy quiero pedirles de que puedan despejar toda su mente, puedan quitar todo lo que les puede estar, no sé, pasando. A veces pensamos muchas cosas, la inseguridad o a veces tenemos tantos pensamientos en nosotros. Así que el día de hoy, porque no dejamos todo eso y nos concentramos en poder adorar a Dios, en poder cantarle, en poder expresarle lo que Él es para nosotros, en que queremos conocerlo más. Y sé que a veces es difícil como conectarnos y no distraernos, pero gracias que ustedes están conectados hoy y pueden conectarse un momento con Dios. Así que cierren sus ojos, entréguenle todo a Dios, porque Él tiene el control de todo. Y Dios, gracias, porque eres bueno, Señor Jesús, porque nos amas, Dios, porque estás con nosotros, Dios. Y hoy queremos cantarte, queremos decirte lo que tú eres, Señor, que queremos conocerte más, Señor Jesús, conocerte más a ti, Señor, poder estar delante de ti, Señor, y que tomes el control de nuestra vida, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. No conocerte y cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Sí, Jesús. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sí, Jesús. Ay, que estás sentado en el trono, ay, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ay, que está sentado en el trono, ay, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la
honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús, queremos conocerte, Señor, queremos entrar delante de ti, Jesús, estar delante de ti, Señor, y adorarte, Dios, cantarte, Jesús, que te mereces la gloria, Señor, que solo tú, Señor, eres el único Dios que puede transformar nuestra vida, Señor. Conocerte y cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Jesús. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús, conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús, gracias, Dios. Gracias, Jesús, te amamos, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy queremos cantarte, Jesús, de que tú tienes el control, Señor, y que tú eres santo, 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 Señor. Gracias, Dios. Santo, 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 Dios. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo. Sí, Señor. Sí, Jesús. Ay, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te amamos, Jesús. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos esperanza en ti, Señor. Gracias porque nos amas, Dios, porque nos abrazas, Jesús. Porque estás hoy con nosotros, Dios, quitando, Señor, toda mentira, Señor, que ha entrado en nuestra vida, Señor, y estás liberando, Señor, estás rompiendo, Señor, todo pensamiento, Señor, de muerte que quizá ha entrado en nuestra vida, Señor, o pensamientos, Señor Jesús, que han estado destruyendo nuestro espíritu, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida el día de hoy, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te amamos, Jesús. Gracias, Dios. Gracias porque nos envuelves, Dios. Nos envuelves en tu amor, Jesús. Gracias, Dios.
Gracias, Jesús, y hoy queremos cantarte, Señor, que tú nos envuelves, Dios, que nos envuelves en tus cuerdas de amor, Señor. Nos atraes, Jesús, con cuerdas de amor, Señor Jesús, delante de tu presencia, Dios, y gracias. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor, porque calmas, Dios, nuestros pensamientos, Señor Jesús, y nos das paz, Señor, nos das paz, nos das tranquilidad, Señor Jesús, porque tú nos abrazas, Señor, porque nunca nos has dejado solos, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Queremos cantarte, Dios, queremos adorarte, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Sí, Jesús. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Sí, Jesús. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sí, Señor. Gracias, Dios. Es tu amor que me sostiene, Señor. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor, nunca pierdes el control, Jesús. Escucho el eco de tu voz. Sí, Señor Jesús, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Sí, Señor Jesús. El velo se está cayendo hoy, Señor. Y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se enciende, Jesús. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Sí, Jesús. Mi fe se está encendiendo. Sí, Señor. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se enciende, Dios. Mi fe se está encendiendo. Oh, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá.
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor Jesús, nunca pierdes el control, Señor. Nunca, Señor. Siempre estás guiando todo, Señor. Tú tienes el control de todo, de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sí, Señor. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Jesús, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque no pierdes el control, Dios. No pierdes el control de todo lo que está pasando, Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer y tú sabes lo que estás pidiendo de nosotros también, Señor. Que te busquemos, Dios, que estemos más cerca de ti, Señor. Que te adoremos con nuestra vida, Señor Jesús. Que te entreguemos todo lo que somos, Dios. Y nos aceptas tal y como somos, Señor Jesús. Nos haces tus hijos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Angeli, por ese tiempo. Qué bueno es saber que tenemos nuestra confianza en Dios, que nuestra fe, nuestra seguridad está con Él, y te invito a que también hagas parte de esto. Si te acabas de conectar, bienvenido a este servicio. Estamos felices de que te puedas encontrar con nosotros en este espacio, en esta plataforma. Ahí coméntanos, queremos saludarte, queremos verte, que estás ahí. Solo vemos tu foto de perfil que se está uniendo, pero ahí, bueno, también queremos hablar, queremos compartir contigo muchas cosas. Es momento en el cual puedas estar quieto otra vez, nuevamente, porque vamos a escuchar la palabra que Dios tiene hacia nuestras vidas, así que es tiempo que Luis nos hable en esta prédica. Hola Dani, gracias por el tiempo, por compartir. Gracias a todos los que nos dedican estos minutos y se proponen crecer en su fe, crecer en el conocimiento de Dios. Y les aseguro que no es tiempo perdido, es tiempo bien invertido, porque en algún momento realmente nuestra fe llega a un momento decisivo, a un momento crucial, y qué bueno es estar preparados para ese tiempo. Estamos en nuestra serie acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hemos titulado a nuestra serie Un juicio justo. Ya vimos que somos todos culpables, ya vimos que hay una salida y hoy queremos entrar al capítulo número 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si tú lo tienes por ahí, tienes tu Biblia, puedes consultarla. Por ahí estamos haciendo algunas gestiones para tener la posibilidad de tener la Biblia ahí en tu misma plataforma donde estás viendo el mensaje. Ahí estamos haciendo cositas, tratando de aprender y desarrollar un contenido un poco más enriquecedor para cada uno. Pero eso ya se va a venir en el momento en que ya tengamos certeza de esto. Les vamos a contar cómo va a funcionar. Hoy volvemos a nuestra serie y vamos a un verso icónico de la palabra también, Romanos 6:23, y quisiéramos centrar ahí nuestra atención hoy para luego entender cómo es que el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Así que si lo tienes por ahí, tal vez te lo sabes incluso de memoria, como nos pasa a muchos niños de escuela dominical. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor
nuestro. Así que vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, esta noche nos acercamos a ti, Señor, nos acercamos a tu palabra para ser alimentados, Señor, para conocer más de ti, de tus proyectos, de los planes que tienes para nuestra vida, Señor. Queremos que llenes nuestra vida, Señor, que nos hagas crecer. Estamos viviendo tiempos inéditos. Nadie, Señor, ninguna de las personas, sin temor a equivocarme, que están acá ha vivido una situación como la que el mundo está viviendo actualmente, porque ya hace más de 100 años que el mundo vivió una pandemia de la magnitud de lo que estamos viendo hoy en nuestro planeta. Hay temor, Señor, hay desesperanza y desesperación. La gente piensa en qué va a pasar en lo económico principalmente, con qué van a alimentar a sus hijos. Quienes tenemos hijos pequeños, pensamos, bueno, ¿cómo va a ser el futuro de ellos? Quienes tienen hijos ya un poco más grandes, dicen, bueno, van a conseguir trabajo, van a poder seguir estudiando. ¿Qué va a pasar? Hay tanta incertidumbre, pero qué bueno es poder venir, Señor, a ti y abrazarnos de ti, Señor, abrazarnos a tus pies y confiar, Señor, en que en ti estamos seguros. Oh Dios, reconocemos que el origen de todos los males, el origen de todos los males que aquejan a la humanidad es uno solo, es el pecado. Y hoy queremos, Señor, entender que tú quebraste el poder que el pecado tenía sobre nosotros cuando entregaste tu vida en esa cruz. Señor, preparamos nuestra mente para que esté dispuesta, abierta para escuchar tu palabra, para entender los argumentos del apóstol Pablo, para confrontar nuestros paradigmas. Preparamos nuestro corazón también porque allí está todo lo que finalmente somos, como lo dice tu palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él fluye todo lo que eres, de él fluye tu vida. Queremos, Señor, que este corazón nuestro también pueda abrazar, aferrarse a esas promesas, a esa palabra tuya, Señor. Gracias por cada uno de los que nos escuchan hoy, que su tiempo, Señor, pueda ser bien aprovechado en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hoy quiero hablar acerca de contrastes. Y un contraste se define como una oposición. El diccionario dice que es una contraposición, o sea, algo que se opone, o una diferencia notable que existe entre personas o cosas. A veces decimos, es que qué contraste más grande entre la forma en que viven unas personas y la forma en que viven otras personas. A veces decimos, qué contraste en la construcción. Aquí hay una gran mansión de 3, 4 pisos, repellada, bien pintada, y a la par una casa muy sencilla, construida con lámina y en condición deteriorada. Son contrastes. Y el versículo número 23 de Romanos capítulo 6 muestra el verdadero contraste entre los resultados de obedecer a nuestra naturaleza humana, a las cosas con las que nacemos, y el rendir nuestra vida a Jesús. Resultados del pecado, muerte. Resultados de rendir nuestra vida a Jesús, vida eterna. Y el apóstol Pablo llega a este terrible contraste, llega a esta conclusión después de elaborar de una manera como él lo sabe hacer, como hemos estado estudiando a lo largo de esta epístola. Y a mí me ha gustado, me ha parecido bien tratar de leer las porciones más grandes de los capítulos, porque como les dije al inicio, me parece que la epístola del apóstol Pablo a los romanos se predica sola. Si uno la lee con detenimiento, con cuidado, va descubriendo las verdades fluyen, flotan allí y uno se va dando cuenta de cómo se construyó el argumento. Recordemos que el apóstol Pablo comienza su carta diciéndole a los romanos, a la iglesia en Roma, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Luego nos dice, para el judío primeramente, pero también para los gentiles y para todos los demás. Eso quiere decir que el evangelio es universal y que es poderoso. Pero a veces ese poder nosotros no lo logramos identificar correctamente y esperamos que el evangelio sea más como un espectáculo de milagros,
sea más como un espectáculo de prosperidad. Y muchas personas se desilusionan del evangelio de repente cuando le piden a Dios que los haga ricos y Dios no los hace ricos. Se desilusionan cuando le piden a Dios que los sane de una enfermedad y Dios no los sana de esa enfermedad. Hay muchas personas que se han acercado a Cristo, se han acercado al evangelio y le han pedido a Dios por un milagro para un familiar. Le han pedido a Dios, por ejemplo, la restauración de la vida de un hijo o de un padre, la sanidad de un cáncer, de una enfermedad dura, difícil. Se han acercado a la iglesia para pedirle a Dios que los ayudara en alguna situación económica familiar difícil, donde estaban perdiendo su casa. Y cuando el hijo no se restaura, cuando la persona enferma finalmente fallece, o cuando el banco finalmente les quita la casa, se desilusionan del evangelio y dicen, bueno, entonces ¿de qué se trata? ¿Cuál es ese poder? Poder de Dios. ¿Cuál es ese poder del evangelio? Y hoy queremos entender que la muerte de Jesús fue una victoria tremenda sobre el principal flagelo de la humanidad, que es el pecado. El pecado es el origen de todo lo malo que ocurre en el mundo. Toda situación de sufrimiento, toda situación de dolor de la raza humana puede trazarse, puede seguírsele la pista y se va a descubrir rápidamente que tiene su origen en el pecado. Esto no es ser insensibles, esto es ser bíblicos. Así lo dice la palabra de Dios. Porque alguien podría decir, mira, pero, por ejemplo, que un niño se enferme. Vos tenés un hijo, me pueden decir a mí. Vos tenés un niño de 3 años y meses. ¿Qué tal si le da una enfermedad grave? ¿Te parecería bien? Aquel es un poco rebelde, ¿verdad? Pero tampoco como para que le caiga ahí su enfermedad o un asunto mortal. Claro, yo desearía que él no sufriera nada. Yo desearía que él se librara de toda enfermedad y de todo peligro y que su vida fuera como Jabes después de que oró, porque antes no sabemos cómo fue. Es más, el nombre significa algo así como perro, ¿verdad? Una cosa así, no estoy seguro, ahorita me acabo de confundir, pero bueno. Su nombre significaba algo doloroso y después de que ora, la Biblia dice que Dios lo bendijo y le concedió todo lo que él pidió. Yo quisiera que la vida de mi hijo fuera así. Sin embargo, estoy consciente que no, porque también quiero que Dios lo use, quiero que Dios cumpla en él sus propósitos y entonces para eso necesita formarse un carácter. Y el carácter no se forma en las vacaciones, ¿verdad? Se forma cuando estamos remándola, cuando se nos está complicando todo. Entonces, el sufrimiento es algo normal, algo natural en la raza humana, pero no era parte del proyecto original de Dios. Claro, no es que a Dios se le haya salido de control, Dios sabía que esto iba a ocurrir y por eso es que había previsto que Jesús viniera a la tierra y pagara por la culpa de nuestros pecados. Pero cuando Dios hizo al hombre, cuando formó a Adán y a Eva, su plan era que ellos estuvieran con él por la eternidad. Y es más, en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Eso quiere decir que ellos tenían acceso a disfrutar del fruto del árbol de la vida sin limitación, porque Dios les había dicho que solamente de un árbol no podían comer y este era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez comen de él, conocen lo que es la muerte. Dijimos en nuestra entrega anterior que la muerte es esa separación y la muerte original fue la separación del hombre y Dios. El hombre y Dios tenían comunión perfecta. La Biblia nos narra que por las tardes bajaba Dios a platicar con Adán, con Eva y tenía comunión directa con ellos. Pero luego de que pecaron, esto se rompió. Entonces allí ellos murieron. Pero vamos a la palabra. ¿Qué tal si leemos qué es lo que nos dice este pasaje maravilloso de Romanos capítulo número 6? ¿Están ustedes listos? ¿Están conmigo? Vamos al versículo número 1. Romanos 6:1 dice, ahora bien,
¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y esta pregunta suena un poquito así como extraña de parte del apóstol Pablo, porque ¿de qué cuenta viene él a decir, bueno, entonces la gente quiere pecar más, quieren hacer más cosas malas, porque en la maldad del hombre se manifiesta la gracia de Dios? Y uno piensa que esto no tiene sentido, pero hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Realmente el ser humano desea justificar sus acciones, desea justificar el hecho de que satisface sus deseos a costa de los derechos de otros, a costa del bienestar de otras personas, y causa mucho daño. Entonces la pregunta sigue siendo relevante. ¿Deberíamos seguir pecando entonces y haciendo lo que se nos da la gana y entonces Dios tiene la posibilidad de mostrarse más buena onda? Esto es casi como decir, entonces salimos a la calle y nos infectamos todos para que se usen los hospitales temporales que se construyeron. Y alguno va a decir, no, hombre, eso es ridículo. Pero casi eso es lo que están planteándose ahí. Bueno, si construyeron hospital temporal en el campo, en el Parque de la Industria, en Shela, en Escuintla, vacíos están los hospitales. Mejor vamos a la calle, enfermémonos todos y así se usan. Así los médicos tienen trabajo, las enfermeras tienen que hacer. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos pensaría de esa manera. Sin embargo, cuando se trata del pecado, así pensamos. Y decimos, bueno, ya que Dios es tan bueno y perdona, sigamos haciendo lo malo y no nos damos cuenta que eso trae condenación a nuestra vida, trae problemas, trae sufrimiento a la humanidad. Entonces el apóstol Pablo es contundente y dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y aquí introduce un concepto bien bonito que es el de haber muerto a nuestra naturaleza antigua en el momento en que creemos en Jesús. Versículo número 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Miren qué interesante este recordatorio de lo que significa el bautismo. Jesús se bautizó y la Biblia nos cuenta que Juan bautizaba a gente en el río Jordán y los bautizaba arrepintiéndose de sus pecados. Dice, ellos confesaban sus pecados y venía él y los sumergía en el agua. ¿Qué significaba esto? Bueno, lo que estaban ellos diciendo es, al bajar a las aguas, se queda ahí la vieja naturaleza, el viejo hombre, y quien sale del agua es una nueva persona, una nueva naturaleza. Por eso es que tiene mucho sentido el bautismo por inmersión, porque ahí como que se completa el cuadro completo. Pero bueno, tampoco vamos a ser exagerados en este tema. Hay veces en que no se puede y hay que buscar otros mecanismos, pero el símbolo tenía que ver con esa muerte. Cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Versículo 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Allí, en ese momento de la resurrección, cuando Dios, por medio del Espíritu, levanta a Jesús de entre los muertos, ocurre una serie de eventos que son simplemente maravillosos. Cambian la vida del ser humano, porque nos pasan a una condición diferente. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder
sobre él. Ahora, agarremos este argumento, porque el apóstol Pablo trata de rematarlo bastante bien, pero nosotros podríamos perdernos en un par de conceptos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Hace algunos días estábamos analizando que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos son pecadores, no pueden alcanzar la meta gloriosa de Dios. Ahora, ¿cuál es el castigo por el pecado? Es la muerte. Cuando Dios inicialmente da esa instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dice al hombre, le dice a su creación, el día que coman de él, ciertamente morirán. Así que la consecuencia de ese pecado es la muerte. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, como ya murió y fue resucitado por Dios, quiere decir que ese flagelo ha sido derrotado. Que ese poder que tenía sobre el ser humano, el pecado, y que lo llevaba a morir, ha sido derrotado. Y es muy bonito el argumento del versículo 9, porque dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos. Sí, la muerte es la consecuencia última del pecado. Entonces, de repente alguien es levantado de los muertos, y entonces todos los demás tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que venció al pecado, a nuestro verdugo, al flagelo, así le puse yo, que daña a la humanidad. Fue vencido por Jesús cuando fue levantado de entre los muertos. Y dice aquí, y nunca más volverá a morir. ¿Recuerdan ahí al final de los evangelios? Se nos narra que después de que Jesús resucitó, dio algunas instrucciones, se le apareció a mucha gente, se reveló y finalmente ascendió en cuerpo, vivo, hacia el cielo. Y ahorita estará ahí viéndonos, contento, diciendo, estamos creciendo en conocimiento de Dios. Qué bueno que se recuerden de ese momento, porque quizás muchos luchan con el pecado en sus propias fuerzas y no se dan cuenta que yo ya vencí al pecado, que yo ya derroté al enemigo número uno de la humanidad. Jesús está hoy sentado a la derecha del Padre, hablándole a Dios de nosotros, diciéndole, mira, mis hijos, ahí van en camino, yo los ayudo. El Espíritu Santo fue enviado para que les echara una mano y puedan tomar la victoria que yo ya les he dado. La victoria que gané por ellos al morir en esa cruz y al resucitar con poder. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él, sobre Jesús en este caso. Versículo 10. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. El pecado es poderoso, nos esclaviza. El pecado es poderoso, nos esclaviza. Y hoy en día y en cada generación la gente ha luchado con el pecado. Piensa uno que está viviendo los momentos más difíciles de la historia o los tiempos más pecaminosos, pero de ahí lee un poquito de la historia bíblica y dice, bueno, Sodoma y Gomorra, Nínive, Roma inclusive, tantos reinos que realmente vivían de una manera deplorable. No es tan distinto a lo que vivimos hoy, pero el pecado es poderoso. Varones, hombres, algunos nos mantenemos al margen de las redes sociales porque son complicadas y tienen contenido que no nos conviene. Y bueno, transmitimos vía Facebook porque es una plataforma bien útil, pero a veces abrimos una red social, abrimos Instagram y apachamos el botoncito ese que tiene como una lupa, una lupita, pero no la mía. Y cuando apachamos esa lupita nos aparecen fotos de quién sabe qué y siempre hay asuntos provocativos. Está comprobado y demostrado que a los hombres nos seducen por medio de la vista.
Las mujeres son un poco diferentes, aunque también existe la pornografía para mujeres, ¿verdad? Esto hoy en día el mundo está bastante deteriorado. Pero sin llegar a ser imágenes pornográficas, son imágenes provocativas. No se diga en TikTok, en el mismo Facebook, depende de la gente que sean nuestros amigos, nos caen unas cosas tremendas allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pecado es poderoso. Lanza su anzuelo, la tentación. ¿Recuerdan nuestra serie de la tentación? ¿Cómo funcionaba? Lanza ese anzuelo y nos comienza a arrastrar. Ahora, ¿qué sucede? Alguien que no tiene la ayuda del Espíritu Santo, alguien que está frío, alguien que está viviendo de la manera natural, se siente atraído hacia esas cosas y justifica en su mente, en su corazón, el caminar en dirección del pecado. Y el pecado es progresivo. Aquel que comienza a ver imágenes sensuales termina viendo pornografía. Si está casado, es posible que comience a desear estar con otra mujer y termine cometiendo una infidelidad. Si está soltero, es posible que quiera propasarse con la novia y termine cometiendo fornicación. Uno de los grandes problemas de la juventud es el asunto de la masturbación. Pero ¿dónde se origina? Se origina en la sensualidad. Claro, todos tenemos hormonas y hay deseo en nosotros, es un regalo de Dios, pero mal gestionado nos termina llevando a hacer muchas cosas que después lamentamos. Ahora, lo maravilloso de que Jesús haya muerto en la cruz es que murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Ahora Jesús vive para la gloria de Dios. Y versículo número 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Muchos dicen, es que yo no puedo dejar de pecar, de verdad que no puedo. Pues si conociste a Jesús, Él ya quebró el poder del pecado y el pecado no es más tu amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? El apóstol Pablo vuelve a tocar este argumento porque a veces cuando enseñamos la palabra de Dios y decimos verdades que están allí escritas como que Dios perdona todo pecado, hermano, amigo, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan malo haya sido lo que tú has hecho, si te arrepientes genuinamente, de corazón, Él perdona tu pecado. Pero entonces hay un montón de pícaros por ahí que dicen, o sea que Dios perdona cualquier pecado. Puedo irle al Barça e irle al Real a la vez. Ponerme una playera un fin de semana y la otra playera el otro fin de semana. No, eso no se puede. Porque ahí lo que hay entonces es una falsedad. No hemos conocido verdaderamente a Jesús. Entonces el apóstol Pablo recalca nuevamente esto y dice, claro que no. Versículo 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Me llama la atención esta pregunta del versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Es que para mí como que hay un problema gramatical, ¿verdad? Porque ¿cómo puede uno ser esclavo si está decidiendo? Me parece que esas dos palabras no deberían ir allí juntas en una sola oración. Sin embargo, entiendo el argumento del apóstol Pablo, porque el pecado es progresivo. Una persona decide obedecer sus deseos sensuales, sus deseos carnales, decide obedecer su instinto y entonces se convierte en esclavo de esas acciones. Les he contado en algún momento que hemos tenido alguna experiencia por ahí interesante en el tema de
de la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. Y hay una premisa en esta lucha contra este delito, y es que la ambición siempre crece en las personas que hacen estas cosas. ¿Qué quiere decir? De repente viene alguien y le dice, mira, hazme un favor, llévame este dinero en efectivo de aquí para allá y te doy 100 quetzales. Ah, qué buen negocio, ¿verdad? De mensajero, de dinero en efectivo, o de hierbitas, o de cosas así. Marihuana, otras drogas, y le dan algo de plata. Pero entonces dice, ya no llevo uno, sino que llevo 2. Ahora mejor llevo 5. Ahora llevo 25. Y el pecado así funciona, y la ambición de aquellos que hacen lo malo crece de esa manera. Y es por eso que finalmente siempre se descubre a los delincuentes. Si no es que la justicia sea tan pilas y logre ir adelante, no, lo que pasa es que la delincuencia, el mal es progresivo y siempre va creciendo. Entonces llega un momento en que ya es insostenible y se presentan las evidencias, se nota que algo malo está sucediendo. Versículo número 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora gracias a Dios obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Miren, hacer las cosas bien también es progresivo. Aquella persona que es íntegra, aquella persona que conscientemente está vigilando sus palabras, conscientemente está vigilando lo que mira, lo que escucha, llega un momento en que ya lo hace de forma natural. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes solía hablar con palabras vulgares, usaba lo que nosotros le llamamos malas palabras continuamente. Pero cuando vino a Cristo, cuando conoció a Jesús, dijo, yo no quiero hablar así. Yo no quiero que de mi boca salga agua limpia y agua sucia, qué horrible. Y entonces comenzaron a estar conscientes de sus palabras. Comenzaron a tener cuidado de cómo hablaban. Y luego de algunas semanas, de algunos meses de estar teniendo cuidado, de manera natural ahora hablan de una forma limpia. Hablan de una forma buena. Porque también eso es progresivo. Si ustedes tienen cuidado de lo que entra por sus ojos, si tienen cuidado de lo que entra por sus oídos, continuamente están conscientes de, bueno, ¿qué es lo que está entrando a mí? Ok, esto no me conviene, lo quito. ¿Qué estoy escuchando? Esto no me conviene, lo quito y escucho otra cosa. Después de algunas semanas, después de estar ejercitándose de esa manera, van a descubrir que ya no tienen que hacer ese esfuerzo voluntario, sino que de forma subconsciente ya están ustedes teniendo cuidado de todo. Ya están tomando sus precauciones para qué es lo que van a ver, qué es lo que van a oír, qué es lo que van a conversar. Y ese es el ejercicio de la piedad. Eso es el estar haciendo un esfuerzo por ser mejores. Después rinde fruto porque nos volvemos personas íntegras, correctas, cabales, que decimos la verdad en todas las circunstancias. Y claro, siempre debemos vivir alineados a la palabra de Dios, porque un desliz nos puede llevar a volver a nuestras antiguas prácticas de pecado. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos esclavos de una vida recta. Imagínense qué bonita esa frase. Somos esclavos de la integridad, de la verdad, de la justicia. ¿Se imaginan en una manifestación llevando esas pancartas? Yo soy un esclavo de la justicia. Voy a hacer lo que la justicia dicte que yo haga. ¡Ahora, qué maravilloso! Soy un esclavo de la verdad. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud. El apóstol Pablo también aclara aquí las cosas porque si no se le voltea todo. Y imagínense en estos días, hoy está tremendo. La gente dice, pero la Biblia habla de esclavitud. ¿Cómo va a ser? Lo aprueba. Bueno, la Biblia tiene partes históricas, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La Biblia tiene una línea, un hilo conductor que es Jesús, es la revelación de Dios. Pero a la par tiene historia real, lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Y en este tiempo había esclavitud. Así que tranquilos, hermanos, no se pongan estresados. Lean todas las cosas en el contexto correcto. Dice el apóstol Pablo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Mire que el apóstol Pablo a veces era un poquito subido, ¿verdad? Porque dice la naturaleza humana de ustedes.
porque yo vivo lo que enseño, porque yo vivo lo que he creído. Y el apóstol Pablo es aquel que se atreve a decir, bueno, pues como no pueden ver a Jesús, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Hasta la voz se nos va, ¿verdad? Al pensar en esa postura. No creo que sea arrogancia, creo que es firmeza de carácter, creo que es compromiso de a de veras. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, que como nos llama la atención, parece muy atractivo, pero lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Esa es la santificación del cristiano. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, no conocían a Jesús, su naturaleza estaba caída y verdaderamente eran esclavos del pecado. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora, versículo 22, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces aquí es esta conclusión maravillosa. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Habrá algún pecado que no lleve a la muerte? Muchas personas ven de forma negativa la fe cristiana y dicen, ¡ala, qué aburrido! Piensan que simplemente son un montón de reglas y cosas que cumplir y liturgia y tal parece que divertirse o pasarla bien es prohibido para los cristianos, ¿verdad? No tienen permiso, algo así. Divertirse, sonreír, carcajearse. ¡Ay, no, qué feo eso! Los cristianos tienen que ser gente seria, no con la sonrisa para abajo, hasta jorobados, con la cabeza viendo abajo. Y tal parece que cualquier cosa que tenga que ver con el disfrute y el placer son pecado. ¿Pero será esto así? ¿O solo es algo que las personas suponen sin ahondar en lo que verdaderamente significa la fe cristiana? El apóstol Pablo nos muestra en este capítulo que hemos estudiado hoy que uno se vuelve esclavo de lo que decide obedecer. Y si uno decide obedecer su naturaleza humana, ¿de qué se vuelve esclavo? De la naturaleza humana. Si uno decide obedecer sus instintos, ¿de qué se vuelve esclavo? De sus instintos. Deja uno de tener el poder de decidir qué es lo bueno y qué es lo que le conviene. Y precisamente eso es lo que sucede cuando la persona decide pecar. Una vez ha tomado esa decisión, ¡pum!, puede hacer cualquier cosa mala. Eso en la doctrina cristiana se llama la depravación total del ser humano. Y realmente no hay ninguno mejor que otro. Siempre nos comparamos con alguien que esté preso, ¿verdad? Y decimos, no, yo soy mejor que esos, o que los diputados, o que los políticos que tienen una mala reputación. Pero en realidad no hay ninguno bueno. El pastor David Esquivel lo dejó bastante claro hace alrededor de una semana. No hay ni uno bueno. No hay ni uno que sea un poquito mejorcito que otro. Si nos agarraran a todos y nos licúan, de todas maneras no sale nada bueno. Y esta depravación total es lo que sucede cuando las personas o las sociedades se despojan de sus valores y de los principios cristianos, los principios de la palabra de Dios, y terminan haciendo cosas terribles. Jesús nos la puso fácil. Amen a Dios con todo y al prójimo como se aman a sí mismos. Todo lo que se sale de eso es lo que llamamos pecado. Es más fácil entenderlo de lo que muchos se imaginaban. O sea que sí puedo reunirme con mi familia, con mis amigos y reírnos y disfrutar una tarde. Sí podés, no hay ningún problema. Y sí puedo jugar fútbol, chamusca. Bueno, ahorita no podés, pero cuando nos den permiso sí vas a poder. Y puedes disfrutar la vida y puedes perseguir tus sueños. Y puedes esforzarte y trabajar, proveer para tu familia de tu esfuerzo. Si puedes salir de vacaciones y si tienes los recursos para hacerlo, ir a pasear cuando abran el IRTRA, cuando abran los lugares. Sí podés. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y eso dicta tu forma de vivir. Y si amas a Dios y amas a tu prójimo, tú no vas a mentir, porque la mentira hace daño.
No vas a cometer una infidelidad porque eso hace daño, te daña a ti como persona y daña a otras personas, destruye a todo tu alrededor. No vas a estafar a otra persona, no le vas a robar sus recursos a alguien porque le amas. Inclusive te va a ayudar en tus negocios, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener buenas relaciones humanas. Vas a valorar a cada uno, a cada persona como los valoró Jesús, que dio su vida por ellos y por ti, por supuesto. Así que el evangelio es otra cosa, no es como lo pintan, no es un montón de prohibiciones y reglas. A veces somos cuadrados, pero usualmente porque hemos heredado muchos pensamientos, pues que en un momento tuvieron sentido y luego se volvieron solamente reglas que aplicábamos de forma cuadrada. Pero tennos paciencia. Vamos a la Biblia, por eso es que aquí estudiamos la palabra de Dios y tratamos de obtener de ella todas estas cosas buenas que aprendemos. La condición de esclavitud al pecado es natural para el ser humano. Así nacemos, esclavos al pecado, pero el sacrificio de Jesús quiebra ese yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Has visto cómo ponen las yuntas de los bueyes? Ponen a 2 bueyes por ahí y les amarran en la cabeza un gran trozo para que vayan caminando juntos. Pues tú naciste, yo nací con un yugo que me amarraba al pecado. Y el pecado dominaba. El pecado era el buey dominante. Y ahí iba yo a donde él iba. Porque si no me jalaba la cabeza y me dolía. Pero cuando llegó Jesús, quebró ese yugo. Y algunos todavía van ahí con un poquito del yugo ya quebrado, pero ahí siguen obedeciendo al pecado. Y entonces Dios viene y envía al Espíritu Santo para que pudra esa madera y de plano se termine de caer y de deshacer y no seas más esclavo del pecado y tengas la libertad de hacer lo bueno. Y mientras lo haces, sonreír, tener esperanza, tener expectativas de una vida mejor, tener sueños, anhelos de que los planes de Dios se cumplan en tu vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida eterna trae consigo muchos beneficios. Uno de ellos es esa libertad. Si tú piensas que no puedes dejar el pecado o que ya estás demasiado hundido, considera esta palabra. Jesús quebró el poder que el pecado tenía sobre ti. Lo que tienes que hacer no es ponerte a luchar contra el pecado, sino abrazarte de Jesús. Él te puede hacer libre y de hecho ya te ha hecho libre si tú creíste en Él. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás, inclinas tu rostro un momento? Señor Jesús, gracias por venir a este mundo, Señor, a entregar tu vida por nosotros. Hoy hemos entendido que tú quebraste el poder del pecado. Venciste a la muerte, Señor, el verdugo de la humanidad está acabado. La muerte de tus hijos es solamente esa transición hacia la eternidad contigo. Pero no solo eso. También, Señor, nos diste ese poder para vencer el pecado. Y si alguno de nosotros, si alguien acá de nuestra audiencia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están con nosotros, se siente esclavizado al pecado, puede ser a un vicio, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas. Si alguno se siente esclavizado a algún vicio de tipo sexual, a la pornografía, si alguien se siente esclavizado a una relación fuera del matrimonio, a una infidelidad, si quizás dentro de nuestros jóvenes ya han caído en tener relaciones sexuales entre novios y se sienten esclavizados, que ya no pueden salir de ahí porque es demasiado fuerte el deseo, la atracción. Si acaso alguno está esclavizado y se siente inclinado, atraído por personas de su mismo sexo, o quizás otras prácticas sexuales equivocadas contra naturaleza, y hoy quieres ser libre. Yo te digo, tu lucha no debe ser a nivel humano, a nivel natural. Lo que tienes que hacer es abrazarte de Jesús y permitir que su victoria sea tu victoria. Solo tienes que clamar a Él y decirle, Señor Jesús, yo necesito tu ayuda. Si alguien está esclavizado al rencor, al resentimiento, al odio, a la ira, a la venganza,
Hay tantas cosas que podrían hacernos esclavos. Si no puedes perdonar, si te han hecho daños, te han herido y no logras perdonar, ahí estás esclavo de esa herida, esclavo de esa persona que te hizo daño. Ven a Jesús. Dile, Jesús, yo te necesito. Quiero que tu poder quiebre ese yugo de pecado en mi vida. Y quiero ser nuevo, quiero ser transformado. Y quiero tener la libertad de vivir para hacer lo que es bueno. Y que se cumplan tus sueños, tus anhelos en cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro corazón. Sella tus palabras en nuestro corazón, Señor, para que vivamos en la libertad que tú ganaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues yo contentísimo de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, Alex Ballesteros, Angeli Velázquez, Daniel López, por todo el trabajo que hacen para que podamos transmitir cada martes. Y volvemos contigo, Dani, para que puedas cerrar este servicio. Dios les bendiga. Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Estamos felices de poder tenerte por este sitio, por esta plataforma. Y te recuerdo que mañana tenemos nuestro servicio general, así que te puedes igualmente conectar vía Facebook a partir de las 7:30 de la noche. El día jueves tenemos nuestra oración, que es a las 8 de la noche, y el día viernes tenemos algo especial y es nuestro Worship Live. Es sin duda algo bonito, es diferente y es un grupo privado, pero también te puedes unir, así que puedes estar pendiente de todas las plataformas para que te puedas conectar. Ahí van a estar todo lo que es la contraseña, el link para que puedas ingresar de una vez. Debes estar pendiente también a las redes sociales, tanto lo que es MDR y Campa, que tienen contenido muy especial para ti, preparado para que puedas vivir tu vida de la mejor manera y sobre todo con sabios consejos que te pueden ayudar. No olvides que en Campa tenemos nuestro campamento virtual este 29 y 30 de agosto, así que te puedes abocar vía Instagram. Ahí vas a encontrar un link donde puedes ingresar y sobre todo inscribirte. Y no olvides que este domingo tenemos nuestros 2 servicios y nosotros te volveremos a ver a las 11 de la mañana en nuestro segundo servicio. Pasa feliz noche y buen martes. Bendiciones.